Listo, ahora sí la estamos viendo, John. Perfecto. Perfecto. A ver, voy a apagar un poquito la cámara para estar un poquito más cómodo con el internet, porque a veces comienza a fallar. Bueno, básicamente lo que les quiero presentar es el plan de comercialización en los agronegocios que nosotros venimos desarrollando. La presentación va a partir básicamente de lo que ya hay un mercado, de lo que ya tenemos tratados de libre comercio, de lo que ya se entiende que ha habido una parte por lado del Estado que ya hizo alianzas con diferentes países. Para que podamos entender, hay una hoja de ruta que se define durante el proceso comercial. Estos procesos y etapas se desarrollan entendiendo, ¿no?, integralmente las estrategias, capacidades y oportunidades que la empresa necesita para desarrollar su plan comercial. Dentro de estos procesos tenemos lo más característico, el análisis de mercado. Definimos y vemos qué hay en el mercado, cuál es la canasta de productos, qué tamaño tienen, cuáles son las ventanas comerciales, los precios, etcétera. Todo lo que se define dentro del análisis del mercado. Tenemos, posterior a esto, una definición de la competitividad. Esto es muy importante porque aquí nosotros tenemos que evaluar claramente cuál va a ser la productividad, la adaptación, la tecnología, y si somos capaces de lograr las ventanas comerciales que hemos revisado en el mercado. Ya que la agricultura es un rubro en el cual se trabaja con estaciones y no se puede, y es muy complicado poder salir de ellas. Después tenemos la promoción comercial, es decir, una vez que ya tenemos el producto, ya hemos definido a qué cosa vamos a ir, ya pasamos a lo que necesitamos ir a tocar las puertas y definir si efectivamente todo lo que habíamos dicho va a tener acogida o no. Entonces participamos en ferias, redes de negocios, misiones comerciales, etc. Y después de todo eso, ya se hace la implementación del plan de exportación. Es decir, ya definimos realmente cuál es la tendencia y potencial de nuestros productos que hemos escogido, cuál va a ser el modelo de negocio, y lo más importante es definir la cadena de valor, o sea, en qué posición vamos a nosotros encontrarnos como empresas para poder operar. Vamos a ir viendo lo que es la implementación del plan comercial. Lo antes mencionado se ha hecho como una etapa preparativa, entonces aquí la empresa ya tiene que definir cuál va a ser la tendencia y el potencial de su producto. Porque hay que tener algo muy claro, la agricultura no es un rubro, o la agroindustria no es un rubro en la cual uno pueda moverse continuamente, ¿no? Uno planta un frutal o uno planta algún producto y puede llevarle 6 años, 7 años antes de convertirlo. Entonces, para eso, la empresa tiene que definir bien la tendencia del mercado y el desarrollo agrícola a realizar, ¿no?, para poder definir la categoría del producto elegido. ¿Dónde va a poner el foco? En su competitividad. Este es un ejemplo de lo que ha habido en el desarrollo de los cultivos en Perú a través del tiempo. Tenemos acá 3 productos: arándanos, uva y palta. El primer desarrollo en el Perú se realizó con la variedad Biloxi, en el caso del cultivo de arándanos, en el caso de la uva con la variedad Red Globe, y en el caso de palta éramos solamente productores de variedades con piel verde. Sin embargo, en el tiempo, conforme los mercados comenzaron a evolucionar, tuvimos que buscar nuevas alternativas para mejorar la productividad, y tuvimos que meter nuevas variedades que mejoraran esta productividad, por tanto la rentabilidad de las compañías.
Entonces, para ello tenemos que en arándano se fue migrando a una variedad más productiva que la Biloxi, llamada Ventura. En el caso de las variedades de uva, se pasó de variedades con semilla a variedades sin semilla, porque el mercado aceptaba más estas variedades y tenían mejores precios. En lo que es el cultivo de palto teníamos grandes restricciones con las variedades de piel verde y se comenzó a instalar la variedad Hatz, que es una variedad muy, muy apreciada en todo el mundo y tiene características que viaja por todos lados. Sin embargo, ya la evolución no queda ahí. Más adelante, ya el mercado se va volviendo más potente, los productores también van creciendo y hay que seguir diferenciándose. Entonces, hoy estamos, por decirlo así, en una tercera etapa o una tercera ola o desarrollo tecnológico en la agricultura. En el caso del cultivo de arándano, tenemos variedades patentadas, igual que en la uva y en la palta, variedades que, si bien es cierto, algunas son patentadas, otras son mejoradas. ¿Qué se está buscando? Se está buscando no solamente mejorar la productividad, como ya se había desarrollado en una etapa anterior, sino se busca mayor vida post cosecha, quiere decir que los productos puedan estar en anaquel más tiempo, mejor sabor, mejor tamaño, resistencia a diferentes tipos de clima, y de esa forma logramos ir buscando en el tiempo mejorar el potencial del producto. Ok. En esta parte les quiero explicar un poco lo que es el modelo de negocio, ¿no? Ya teniendo el producto, viendo bien el esquema, ya les conté un poco de lo que significa las etapas para ir en mejora. Tenemos la implementación con el modelo de negocio. Acá la empresa tiene que definir su modelo de negocio en base al tamaño que se va a dimensionar, a la experiencia del producto, del cultivo. Acá hay mucho trabajo de I+D. La implementación del sistema integrado de gestión. Ahora vamos a ver más adelante cómo es que el mercado trabaja mucho con los niveles de certificaciones, al igual que los países, y con los protocolos de calidad. Y el desarrollo del comercial. ¿Qué tanto conocemos el mercado? ¿Qué tanto conocimiento tenemos del mercado? Para ello, en el modelo de negocio que podemos definir, tenemos al productor que trabaja solo con las ventanas comerciales, es decir, un productor que dice yo voy a plantar uva y voy a cosechar de noviembre a enero y ese va a ser mi ventana comercial. Voy a ser un productor que se integra al canal comercial. Quiere decir que este productor que va a cosechar en la ventana comercial, adicional a eso, hace alguna asociación con alguna empresa o un importador grande, el cual sirve de vehículo para que pueda entrar en los supermercados. Y tenemos ya una tercera etapa, que ya estamos hablando de empresas muy grandes. Nosotros estamos en vía de ese modelo, todavía no llegamos, pero estamos hablando de empresas muy grandes en los cuales ya tienen una participación no solo de la ventana comercial, sino de todo el año. Más adelante vamos a ver el detalle de lo que se requiere justamente para poder participar de cada uno de estos mercados. Pero esta es una tercera etapa en la cual, como vuelvo a repetir, ya son empresas que tienen mucho tiempo en el mercado. Según este modelo de negocio, nosotros nos vamos a ubicar en la cadena de valor. Si vemos en la agroindustria o en los productos no tradicionales, la rentabilidad es mucho mayor que en otros productos. Por tanto, en la cadena, en parte de la cadena entre agricultores y productores, el EBITDA o el margen es
más alto que en las procesadoras de fruta, que en la distribución. Así vemos el otro punto que también tiene mucho margen, es en la parte comercial. Entonces, entendiendo un poco el horizonte, o en la cadena de valor, perdón, ¿no?, del negocio, nosotros tenemos que definir hasta dónde vamos a llegar. El sueño de todos es tener la cadena integrada en su totalidad. Sin embargo, hay restricciones que son básicamente del índole, como expliqué, del tamaño, especialización, conocimiento, ¿no? Entonces, llegar a ser comercializador implica tener una llegada directamente al consumidor, comprar directo, los empaques, etcétera. Tiene mucha complejidad. Esta complejidad la vamos a determinar acá. Perdonen, que quiero sacar el puntero. Bueno, nada. Después de definir el modelo, la cadena de valor, ahora vamos a dimensionar la complejidad. Nosotros tenemos dentro de las diferencias de mercado, tenemos a los retails, tenemos a los grandes distribuidores o los brand owners, tenemos a los importadores y a los brokers. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? El retail, por decirlo, Walmart, un gran distribuidor o un brand owners es la marca Dole. Un importador puede ser un comercializador que tiene participación en el supermercado y compra producto a diferentes agricultores. Y los brokers básicamente son los intermediarios que buscan productos spot y que pueden colocar estos productos en ventanas muy puntuales donde hay mucha necesidad de fruta porque no se logró cumplir el abastecimiento. Ahora, ¿qué implica participar en cada uno de estas etapas o de cada uno de estos actores? En principio, el más complejo es el retail. Acá tenemos una breve descripción, ¿no?, y una definición de las pautas que se necesitan para lograr cada uno de los actores, para poder lograr estar en conjunto con cada uno de los actores. Entonces tenemos, por ejemplo, en el caso del retail, necesitamos una producción de alto volumen, tamaños específicos, alto nivel de calidad y de servicios. Tenemos mercados y productos principales para poder hacer una canasta, hacer una gestión de relacionamiento y negocios de negociación de precios, etc. ¿Qué se necesita como brazo comercial? O sea, a nivel de importancia es muy importante tener un brazo comercial en destino para poder lograr tener una buena relación con el retail. Tenemos que tener presencia directo con el cliente, es decir, si yo le vendo a Walmart, tengo que tener una cuenta directamente con ellos, ¿no? La fuerza de venta, una escala donde tenemos que consolidar necesidades mínimas que el canal va a requerir. Es decir, no es que nosotros vendamos lo que tenemos, ellos te piden un programa. Normalmente los retails te van a pedir un abastecimiento anual, no te piden una estación. Sin embargo, ahí hay algunas cosas que se pueden ir haciendo, al menos con promesas a futuro para que puedas ir entregando más producto. El nivel de servicio es constante y bueno, la adaptabilidad, porque el retail es rígido y el agricultor se tiene que adaptar a todo lo que te exige. En la segunda categoría, en los distribuidores, no necesariamente se cuenta con una producción anual. Estos distribuidores o grandes marcas tienen un brazo comercial en cada destino,
por tanto el volumen para ellos no es atractivo, sino que lo que sí importa mucho acá es el tema de la calidad. El relacionamiento con los clientes es muy importante para ellos. O sea, la relación del cliente para ellos es el distribuidor y el agricultor, no al retail, sino entre ellos, entre el distribuidor y el agricultor. ¿Por qué? Porque como son grandes distribuidores a los retails, para ellos es muy importante tener agricultores de confianza. El nivel de escala no les es muy importante porque logran tomar fruta de varios sitios, de varios países, de diferentes hemisferios y por tanto llenan el calendario anual. Su abastecimiento anual de la misma manera, el nivel de servicio es importante, ¿no? No es muy importante como en el caso del retail, el nivel de servicio, porque como tienen diferentes opciones, pueden virar en cuanto haya alguna situación. Y bueno, el caso de adaptabilidad, lo que es adecuarse a los cambios y solicitudes del comprador, también es importante, ¿no? En estos dos primeros canales son, por decir, los canales mucho más formales. Posterior a estos dos canales tenemos los importadores. Dentro de esto, los importadores, no hay necesidad de brazo comercial, no necesitamos tener relacionamiento directo, es muy bajo, ¿no? No hay necesidad de tener escala, abastecimiento. Prácticamente el nivel de servicio y calidad es bajo, pero tienes que quedar bastante bien. Y en el último canal tenemos a los brokers, el cual básicamente son compradores de producto spot. Por tanto, no tienes ni relacionamiento, no vas a tener brazo comercial. Esto se negocia básicamente en situaciones en las cuales los países se quedan desabastecidos y son importantes para poder manejar algunos precios, ¿no? Después tenemos lo que viene a ser la gestión operativo comercial. Acá es importante mencionar que la organización debe de tener un modelo de gestión que permita manejar los procesos, la disponibilidad y oportunidad de la información. Porque cuando nosotros vendemos un producto perecible, ¿no? Todo el que hace agroexportación tiene que entender que no está vendiendo muebles, sino que está vendiendo fruta con un periodo de vida útil. Es tan importante tener un sistema integrado donde podamos definir la planificación de la demanda relacionada a la planificación de producción. Porque entendamos que en la agricultura, quien define cuánto voy a producir son muchas variables. Tenemos la variable del clima, el cual nosotros no manejamos. Tenemos la variable del medio ambiente, ya sea por el entorno de plagas, enfermedades. Tenemos la genética, tenemos el manejo propio de nuestro personal, el manejo tecnológico, etcétera. Entonces, como tiene tantas variables, es un rubro muy complejo. Es un rubro muy complejo, por tanto, las imprecisiones son el pan de cada día. Después de tener bien alineada la planificación del producto con la demanda que hemos propuesto a los mercados, ya hacemos una revisión y aprobación de la gestión comercial, ¿no? Se definen precios, se definen volúmenes para cada mercado, cada cliente, etcétera, y pasamos ya a la ejecución. Esta ejecución, básicamente, ya como empresa, trabajamos los diferentes KPIs, ejecución del programa y los análisis de los desvíos para volver nuevamente a hacer la planificación. Para tener una idea importante, estos ciclos se realizan anuales, mensuales y semanales, ¿no? Con diferentes propósitos. Yo hago un proceso anual
para dimensionar mi cartera de clientes, hago un proceso mensual para ajustar volúmenes a los programas con los que he quedado con mis clientes y un flujo semanal para poder ya ver la parte de adaptación, donde podamos nosotros definir hacia dónde vamos a ir. Una vez que ya hemos definido la parte operativa, hemos hecho todo el planeamiento, hemos revisado, ya procedemos a la gestión de ventas. La gestión de ventas es uno de los primeros acercamientos con el cliente, ¿no? En todos los casos, ya sea para retail, para los distribuidores, los grandes distribuidores, los importadores, el proceso es similar. Solo cambian los términos comerciales. Aquí lo he dividido en 4 etapas y voy a dar una lámina más para la etapa de logística, ¿no? Pero en las 4 etapas que uno define con ellos es básicamente la propuesta de los... tenemos la primera etapa comercial, que es donde hace gestión de venta. Tenemos propuestas de volúmenes, cronogramas, presentaciones, porque cada recibidor va a tener una presentación del mismo producto para un mercado. Es decir, si yo vendo arándano, tengo que venderlo en cajas de 3 kilos para Europa, o para Estados Unidos me piden una caja de 2 kilos, con diferentes etiquetas, etc. Entonces tienes diferentes presentaciones en cada propuesta para cada cliente. Cada cliente tiene su parámetro de calidad. Eso es muy importante porque dentro de la negociación, lo primero que se tiene que pedir es el parámetro de calidad del cliente para poder tener, que ahora más adelante lo van a ver, la especificación del producto, ¿no? Las etiquetas, como lo mencioné, es uno de los puntos de negociación que se toma muy aparte porque los retail, por ejemplo, ellos exigen que se coloquen el producto sus propias etiquetas, te dan, dentro de la negociación, te dan la posibilidad que el exportador también ponga su marca al lado, ¿no? Los traders, que al final los grandes importadores, que son los mismos que van a abastecer al retail, son mucho más rígidos porque es obvio que cuando le venden al retail, le ponen la etiqueta del retail muy aparte de su propia etiqueta, ¿no? Por eso se le llama, porque ellos igual esperan desarrollar su marca. Tenemos en el tema de precios, los retails generalmente trabajan con precios fijos, lo cual es muy conveniente para un agricultor porque más adelante ya no te vas a preocupar si subió o no los precios en el mercado. Y volvemos al tema. La agricultura, como trabajas con productos perecibles, los precios no son estables, a no ser que hagamos un producto ya procesado, ¿no? Normalmente los traders trabajan por consignación. Ellos no te ponen un precio fijo. Ellos más bien van a vender de acuerdo a la ventana comercial en la cual se está desarrollando y básicamente te cobran una comisión del 6 al 10%. Van a haber algunos que cobran 6%, con el caso de Europa, y en Estados Unidos pueden llegar hasta cobrar un 10%. La definición del precio se va a realizar según el Incoterm que se haya pactado, ya sea precio FOB, CIF, en puerta de su almacén, etc. Bueno, una vez cerrado el programa comercial, se va a tener que definir los términos, ¿no?, de contrato, el term sheet, y en algunos casos hay recibidores grandes que requieren tener una cierta formalidad, se firman contratos ya totalmente estructurados. Dentro de, ya pasando todo el proceso de comercial, tenemos acá la parte de certificaciones, el cual es un punto muy importante. Dentro de las certificaciones, nosotros tenemos certificaciones generales y certificaciones propias. Es decir, el retail, por ejemplo, te exige, en el caso
voy a poner como ejemplo a Walmart. Walmart te exige, muy aparte de todas sus certificaciones, es que cumplas un checklist que ellos proponen. Lo mismo ocurre con Tesco. Tesco hasta incluso te envía un auditor para que pueda hacer un checklist de todos sus procesos. Los traders, sin embargo, ellos se acogen a los certificados estándares que existen en el mercado, ¿no? Tipo Global Gap, BRC, GRAS, SMETA. Y dentro de lo que tú puedas vender tu fruta al spot, es decir, a los brokers, ¿no? O los importadores, ellos no son muy exigentes en todos los certificados porque como tienen claro que la fruta es una oportunidad, entonces, con tal que cumplas las normas de país, no te piden muchas certificaciones. Es necesario contemplar el tema de seguros. Reiteramos, es un producto perecible, es muy inestable, entonces aquí tenemos que buscar y asegurarnos que en el camino podamos nosotros seguir manteniendo un negocio que sea rentable, pero que a la misma vez sea seguro. En el caso de los retails, ellos sí te obligan a definir un seguro de responsabilidad civil, es decir, este seguro implica que cuando uno le vende la fruta y está en la góndola de los supermercados, si algún consumidor se intoxica o algún consumidor tiene algún problema, se activa el seguro porque se logra determinar la trazabilidad de qué productor viene esa fruta. Entonces los retails obligan a un seguro de responsabilidad civil. Después, ya los demás seguros son 100% de protección del cliente, del exportador, ¿no? Hay un seguro por la rotura de frío, donde cuando tu carga, a ver, en el caso de la fruta, tú mandas la fruta refrigerada, como está en tránsito por 30, 40 días, la fruta no puede desactivarse el frío, por tanto, si ocurriera esto, va a ocasionar daños a la carga. Entonces, se genera, en este caso nos protegemos mediante un seguro por daño de la carga en tránsito. Posterior a eso, si hubo un daño de la carga, también tenemos un seguro, o este mismo seguro puede cubrir el lucro cesante, es decir, la pérdida de dinero por la mala calidad de la fruta o por la mala oportunidad en la cual llegó la fruta. Como cuarto, hay seguros que también garantizan el pago de destino, porque acordémonos que no todos tienen un contrato, no todos logras tener un acuerdo muy formal. Esto se vende a consignación. Entonces, hay seguros que te pueden cubrir también el impago. Pero es obvio que esa cobertura se va a realizar con ciertos requisitos, ¿no? O sea, que hayas hecho todos los papeles, que hayas haber tenido toda la evidencia del caso. Después hay un punto que es los temas de calidad, ¿no? Los temas de calidad, para poder manejar toda tu fruta, tienes en principio que evaluar tu materia prima, tu producto en proceso, y una vez que ya está la fruta en el packing lista para despachar, se evalúa el producto terminado. Todas estas evaluaciones las realiza el exportador. Posterior a eso, dentro de la gestión de calidad, el exportador genera una ficha técnica de embalaje por cada cliente. Acordémonos que en la parte comercial hemos definido los parámetros de calidad del cliente. Por tanto, se tiene que generar una ficha técnica de cada cliente. Esta ficha técnica de cada cliente está muy de la mano con las normas técnicas del país. Es decir, en Perú se llama la norma técnica peruana, en la cual el gobierno, al desarrollar
el Tratado de Libre Comercio define parámetros, ¿no?, en las cuales va a determinar qué significa un producto extra, un producto de categoría 1, de categoría 2, para cada tipo de fruta. Pero muy aparte de eso, hay una ficha técnica que realiza el exportador donde complementa los requisitos del cliente sobre el embalaje, sobre el estado de la fruta, sobre algunos calibres. El exportador también hace un control de calidad a la llegada, a la salida y a la llegada de destino. Este trámite es según necesidad. Si ya tú tienes confianza de que tu producto no tiene ninguna variabilidad o ningún riesgo de llegada, simplemente despachas sin mayores inconvenientes. Sin embargo, en situaciones, y hay algunos clientes que lo requieren, por dudas de tu producto, porque recién eres un cliente nuevo, te exigen una evaluación con una empresa certificadora, ¿no?, una empresa externa, para que a la llegada del producto tú puedas evaluar la fruta. Y ellos van a determinar si tu fruta cumple o no los requisitos. Si cumple, no pasa nada. Si no cumple, entras a una etapa de negociación para definir cuáles son los daños que pudiera tener o la merma que pudiera tener, y se hace un reajuste de los precios si fuera necesario. En el caso de retail, para este tema no lo realiza con una empresa externa, sino que el retail tiene su propio centro de calidad, y el reporte que te dé retail es el reporte que tienes que asumir como parte de calidad de tu producto. Ahora, aquí ya entramos un poco más al detalle de lo que significan las certificaciones, ¿no? Tenemos, por un lado, las certificaciones comerciales, o sea, lo que el cliente pide, y por otro lado, las certificaciones gubernamentales según país de destino. Dentro de las certificaciones comerciales tenemos lo he dividido en dos, en campo y planta de proceso. Acordémonos que dentro de la cadena de valor van a haber empresas y agricultores que solamente se van a dedicar a campo, otras que solo se van a dedicar a la planta de proceso, otros que se van a integrar. Entonces tenemos en el campo lo más conocido, el Global Gap, que son buenas prácticas agrícolas. Al Global Gap se le acompaña una evaluación de riesgo para las prácticas sociales, que le conocen GRAS. Esto básicamente te lo piden porque se quiere evidenciar que en tu campo, en tu proceso de planta, en toda tu cadena, hayan buenas prácticas sociales, que normalmente son prácticas relacionadas a los reglamentos de cada país. Posterior a eso, hay una certificación SMETA, que es donde se evalúa ya los estándares de la organización, ¿no?, en temas de trabajo, salud, seguridad, medio ambiente y ética empresarial. Esta es una certificación sí más profunda que la GRAS, pero que genera también una evidencia que la empresa ha venido trabajando adecuadamente. En las plantas de proceso, lo más común es el BRC, que es lo que más te aceptan en el mundo, ¿no?, que es una certificación de gestión para la seguridad alimentaria. Bueno, el SQF también es igual un sistema de gestión de prevención de riesgo en toda la cadena de suministros. Y el HACCP, que es análisis de peligros y puntos críticos de control, pero el HACCP está incluido dentro del BRC o el SQF. Es decir, si tú sacas el BRC, optas inmediatamente el HACCP. Esto es como la base de las certificaciones comerciales. Existen muchas y otras adicionales, pero al menos estas son las que se mueven en el mundo. Con esto es lo que debemos empezar. Después tenemos certificaciones gubernamentales, ¿no? Uno de los que pone más barreras es Estados Unidos, con la ley FISMA. La ley FISMA es una ley de inocuidad de alimentos
cuyo objetivo básicamente es prevenir la contaminación, ¿no?, de los productos, pero a base de análisis en los componentes utilizados, es decir, le ponen mucho énfasis al análisis del agua con la cual tú riegas, con la cual tú le das a tu personal, el agua con la cual tú vas a realizar las fumigaciones en el cultivo, etcétera. El agua del que usas en la planta de proceso, ¿no? Entonces se va mucho a ese análisis de riesgo. Le digo que es tan exhaustivo porque tienes que hacer por lo menos 4 o 6 análisis durante el año para evidenciar que estás teniendo un agua de calidad. Y estamos hablando con análisis que son muy detallados, ¿no? Y muy costosos. Después tienes el certificado del FDA, el cual es obligatorio, está registrado en Estados Unidos. Esto es básicamente un procedimiento en el cual tú ya estás inscrito como productor, como comercializador en Estados Unidos, ¿no? Donde tienes que tener, o sea, ¿qué es lo que te piden? Te piden que tu empresa esté conformada en el país de origen, te designan un agente americano, norteamericano, para que pueda ser tu punto de contacto, ¿no? Llenas un formulario, proporcionas datos que ellos te van a solicitar y tienes que nombrar a una persona de tu empresa que sea el contacto con este agente. Y ellos te lo tienen que autorizar. Después tienes la certificación BAS, que esto es básicamente un control para el contrabando y drogas, donde todos los procesos productivos de empaque, embarque y transporte de carga, ¿no?, son totalmente garantizados a que no van a estar libres de contaminación. Básicamente se hace una inspección de todo el personal que trabaja, que manipula la fruta, y la logística tiene que estar totalmente garantizada. Después tenemos ya las certificaciones mucho más generales, ¿no? Tenemos en Estados Unidos y tanto Europa y otros países como Asia, tenemos continentes como Asia, en todos sus países, tenemos la reglamentación de los límites de residuos máximos, el LRM, ¿no? Este cumplimiento son de restricciones de químicos utilizados durante la producción de fruta. Tú tienes que entregar la lista de agroquímicos que has usado y ellos te van a analizar la fruta en destino. Cuando vean que está todo dentro de la lista, pasas la prueba. Y hay barreras fitosanitarias, ¿no? Que ya eso es un tema que se establece entre los países. Por ejemplo, una barrera que tiene el Perú con Estados Unidos es la mosca de la fruta, lo cual nosotros tenemos que hacer ciertos tratamientos y seguimientos a la mosca de la fruta para que podamos garantizar de que está yendo libre de mosca, muy aparte que ellos en destino también la van a evaluar. Ese es un ejemplo, básicamente, de unos clientes, para que tengan una idea, ¿no? Tenemos el cliente en Estados Unidos, Norway, que es un gran distribuidor, ¿no? Es un distribuidor con una marca muy potente allá. Y tenemos un canal de retail que es Walmart. Entonces, si vemos en la secuencia, Estados Unidos te pide mucho más cosas, ¿no? En Global Gap te piden el certificado, te piden el reporte de la auditoría, porque quieren ver todo ese checklist que tuviste, que no tuviste, todo traducido al inglés. En el tema de FISMA, te piden el certificado, el reporte de auditoría, el certificado de capacitación oficial de la persona que va a hacer el Produce Safety. Te piden en el certificado de BRC, en BRC te piden el certificado, el reporte también de la auditoría, en la prevención de controls para el packing, para el FISMA, te piden igual certificado, reporte de auditoría y capacitación también de la persona en la cual brinda ese contacto. Después te pide Estados Unidos el certificado de FDA, como ya lo hemos mencionado anteriormente, y la auditoría social es Meta. Si vemos,
todos te piden lo mismo, excepto en Europa no te piden la parte de FISMA, ¿no? Después, como requisitos de calidad, tenemos que presentar nuestros registros de aplicación de productos fitosanitarios, nuestro plan de protección fitosanitario, o sea, cuál es la lista de todas las aplicaciones que vamos a hacer, análisis de multiresiduos, es decir, la fruta, antes de enviarla, le sacamos análisis para detectar si hay algún agroquímico que no haya sido aprobado, y los análisis de agua, donde se evalúan todo el riesgo que pueda tener el manejo de la parcela o del campo con el agua contaminada. Posterior a eso, hay algunas empresas que te van a pedir cosas adicionales. Aquí he puesto un ejemplo. Norway pide específicamente el plan HACCP y un procedimiento de trazabilidad, el cual les garantiza a ellos que tú estás manejando adecuadamente tu campo desde que cortas la fruta hasta que llega a su góndola. Bueno, ya terminando, tenemos acá la implementación del plan comercial, todo lo que es la gestión logística. Como hablamos, si nosotros nos ponemos en la etapa de que vamos a ser productores, vamos a prácticamente manejar la fruta solamente a puerta del fundo o del packing, ¿no? Si ya quiero venderle a un importador, le puedo vender FOB, puerto de origen o puerto de destino, o si quiero ir al retail o quiero ir a un gran distribuidor, puedo llegar hasta el almacén de destino. ¿Cuáles son los tiempos? Entre el fundo y el puerto, o sea, o entre el packing y el puerto, son 2 días de camino. Entre que sale, ya esto es con fruta refrigerada, desde que sale del packing hasta que llega al puerto, en el puerto se hagan todos los trámites, el contenedor está listo para partir. Los destinos, dependiendo si es Rotterdam, que es el hub prácticamente de Europa, llegas desde Perú en 21 días, Filadelfia, que es la costa este de Estados Unidos, que es donde hay mayor movimiento para la entrada a Estados Unidos de fruta. También hay otra entrada importante que es la de California, pero estás entre 14 a 19 días. Y bueno, en Asia el destino que es más demandado es China, entras por el puerto de Shanghai, que estás con 37 días aproximadamente, ¿no? Tienes que ser muy exacto con la documentación, porque acá es muy importante el tiempo. Volvemos a repetir, tengo demasiadas variables dentro de mi esquema de producción y mi planeamiento, que lo que menos me puede fallar es la logística, el cual yo puedo controlar, ¿no? Entonces, para ellos tenemos que tener muy estructurados los documentos para enviar, que es las facturas comerciales, el commercial invoice, tenemos el packing list, el certificado sanitario del país y el certificado de origen. Todos estos documentos, una vez que ya se embarca el barco, se envían vía aérea al destino para que el recibidor ya tenga la documentación, ¿no? Y una vez que llegue el barco, pueda presentar todos los documentos y pueda liberar la carga. El vele se entrega básicamente al abordaje, así que todo debe estar súper coordinado. Vuelvo a repetir, esta parte de la gestión logística es lo que menos nos debe fallar, porque está en manos nuestras, está dentro de los controles y es lo que nosotros tenemos que buscar que trabajar adecuadamente. Y nada, muchas gracias por escucharme. He querido contarles un poco sobre el proceso en cada una de las etapas, desde que cómo se origina el plan hasta poder llegar a la parte logística. Muchísimas gracias, John, por esta información. La verdad es que ha sido bastante valiosa y bastante detallada todo el proceso. Creo que a todos nos ha interesado mucho.
Yo sí quería hacerte una consulta. El tema de, por ejemplo, la participación en las ferias cuando montas tu estrategia comercial o cuando iniciaste, ¿qué tan útil fueron las herramientas, por ejemplo, de búsqueda de mercado, herramientas tipo Trademap, por ejemplo? ¿Qué tanto tú las utilizabas o qué tanto todavía las utilizas? Mira, muy importante es poder participar en las ferias. Realmente, si tú vas a iniciar un proceso comercial, cuando tú inicias, el cliente te tiene que conocer. Hoy en día, con este tema de la pandemia, las ferias se han llevado a cabo de manera virtual, pero los clientes te tienen que conocer. Entonces, para mí y para el desarrollo de nosotros, lo que más hemos tenido resultado, más que la investigación, es que esto no es un producto masivo. Acordémonos que tú vas a vender prácticamente, hablando de fruta, vas a vender prácticamente un producto el cual no está 100% estandarizado, entonces tienes que tener cierta confianza en que la empresa va a poder lograr cumplir con los acuerdos comerciales, ¿no? Entonces te tienes que conocer, ya sea de manera virtual o de manera presencial, si ocurre el caso. Normalmente lo que hacíamos nosotros, o lo que hacemos nosotros, es ir a las ferias. Tienes la Feria de Berlín, que es donde están todos los productores de fruta en el mundo. Tienes la Feria de Asia, Food Logistic, que es donde están también todo el sector asiático. Tienes el PMA, que es donde estás en Estados Unidos. Tienes la Fruit Logistic de Europa, que estás en España. Entonces, tú tienes que ir a las ferias más importantes o estar participando de esas ferias más importantes. Ahí hay mucha, vamos a decirlo así, mucho impulso por parte del gobierno, ¿no? Tú cuando vas a estas ferias tienes los grandes stands o los sectores por país, y de esos países tienes las diferentes categorías. Entonces, normalmente una empresa o mediana empresa lo que va a hacer es ir a estos stands y va a comenzar a buscar la acogida de los clientes. Posterior a eso, ya viene el tema de la comunicación ya más, por decirte, más virtual. Es decir, más adelante ya te conocen, tienes que entrar con clientes que sean claves, ¿no? Porque eso te va a dar un cierto nombre, y de ahí vas a comenzar a hacer ya todo el desarrollo comercial, ya sea por medio de la web, ya sea por medio de misiones, ya sea por medio de ruedas de negocio, etc. No sé si alguien más tiene alguna consulta Yo para tengo hacer. tengo una consulta. Con relación a las certificaciones que se solicitan sobre todo en Europa y en otros mercados a nivel internacional, la certificación realmente, ¿quién la debe tener? ¿La empresa comercializadora o el productor como tal? ¿O es una combinación de ambos? Sí, mencioné lo de la cadena de valor porque es muy importante ver en dónde va a participar uno. Hay muchos países, no es en el caso de Perú, en el cual está diferenciado el productor, ¿no? La comercialización desde el proceso de embalaje para poder comercializar. Entonces, lo que uno tiene que ver es dónde toca la certificación, porque no sé si se acuerdan cuando he mencionado las certificaciones, que de repente mejor lo coloco para que pueda poderlo explicar, pero es importante ver la certificación de qué parte vas a poder realizar. Cuando le toca cuando tienes que definir los certificados de campo, lo tiene que hacer el productor. Cuando es certificaciones de planta, lo tiene que hacer la planta procesadora. Ahora, si tú quieres hacer gestión para acopiar con diferentes productores como planta procesadora y comercializadora, como ocurre también,
Entonces tú vas a facilitarle a los productores estas certificaciones. Va a depender mucho del modelo. Lo que no te escapas es que cada proceso o cada etapa tenga su certificación, ¿no? Eso va a depender ya mucho del manejo. Ahora, todo esto es estándar. Todo esto ya se conoce. Tenemos empresas que se dedican a estas certificaciones. Lo que hay que tener claro es qué me está pidiendo el cliente, ¿no? Para poder comenzar a implementarlo. Gracias. No sé si algún promotor tiene alguna consulta. Carlos, esta presentación nos la estarían haciendo llegar o podríamos tener acceso a esta presentación. Sí, a esta grabación nosotros, ahora que terminemos, se las hacemos llegar. Okay. Te las enviamos por correo electrónico para que la tengan y bueno, ya luego si la quieren volver a repasar o ir, bueno, o Gracias. presentar, bueno, ya también con el permiso de John, no, ya creo que sin problema. Sí, ya yo comprometiéndome. Listo, súper. La empresa Incaberry solamente produce, o sea, ¿cuál es la variación de productos de Incaberry? Sí, mira, Incas Berries como empresa básicamente está dedicada a la producción de fruta de arándano. Nosotros como empresa participamos en la cadena desde el breeding, que es donde tú desarrollas la genética, pasamos a lo que es producción de plantas, desarrollamos vivero y hacemos plantas para nuestros campos o vendemos plantas también a los productores. Igual con la genética. La genética la utilizamos para nosotros así como la vendemos. Después tenemos también campos de producción. Hacemos arándano en 2 sectores para tratar de buscar la mayor ventana comercial. Y tenemos plantas de proceso. Y el próximo año estamos por abrir una oficina comercial en Europa en principio. Después iremos a Estados Unidos para tratar de comenzar a canalizar nuestros productos directamente sobre los retails y también sobre algunos mercados especializados, ¿no? Tratando de salir un poco de lo general. Okay. Pero básicamente en categoría de arándanos. Tenemos dentro de nuestro plan estratégico hacer algo más de avocados, de palta, pero eso va a ser mucho más adelante. Okay. Bueno, muy interesante. No sé si no hay más consultas, entonces, bueno, para ya darle culminación al evento, muchísimas gracias, John, muchísimas gracias, Carlos, por todo el apoyo que siempre tenemos por parte de la Cámara. Y bueno, nada, información muy valiosa que seguro vamos a discutir acá y para replantearnos nuestras capacitaciones y nuestros programas de apoyo al sector exportador. Ok. Gracias, Carlos. Gracias, Rojas. Qué bueno, no, a ustedes muchas gracias y no, nosotros muy atentos a cualquier otra invitación que tengamos por parte de ustedes. Pues, para nosotros igualmente, es a la muy orden acá en valioso. Panamá, a la orden en Panamá para cualquier apoyo que requiera. Súper, esperamos volver pronto a Panamá también. Ojalá. Claro, Ojalá que sea sí. muy Ojalá. pronto. Para Vale. tomarnos un geisha, Carlos. Uy, sí, que rico. Muchas gracias a todos y bueno, que estén muy bien. Igual. Gracias, Chao. feliz Gracias, tarde. John. Muchas gracias. Un gusto. Gracias a ti, Rojas. Igual.